Quiero que imaginen que las palabras son personas, que son personas que los pueden juzgar, que pueden ver todo lo que ustedes hacen, que cada palabra que ustedes dicen, cada palabra que ustedes escriben está ahí en el aire, observándolos, juzgándolos. Así se siente leer Memorias de un hombre de palabra. Este no es un libro cualquiera. Este es un libro que entrama reflexiones, pensamientos, decisiones, que en un punto la lectura lleva al lector a decir: ¿son las palabras las que realmente dicen qué es mi vida? ¿O son las palabras las que yo utilizo para decir qué es lo que yo estoy haciendo? Bienvenidos a nuestra presentación Memorias de un hombre de palabra. Buenos días a todos y esperamos que la disfruten. Vamos a comenzar esta historia comentándoles un poco sobre la autora de este libro, Memorias de un hombre de palabra, Carmen Naranjo. Carmen Naranjo es una escritora costarricense y diplomática, reconocida por su literatura y cultura del país. Nació el 28 de enero del 1928 y falleció el 4 de enero del 2012. Ella nació en Cartago y a sus 3 años tuvieron que moverse a San José. Cuando era pequeña, sufrió de una enfermedad de la cual su abuela, quien es española, tuvo que venir a ayudarle para que ella pudiera recuperarse. Su madre es costarricense y su padre es español. Durante su vida, como en lo que es la parte profesional, ella se crió en lo que es Cartago, San José, y después sus estudios secundarios los terminó en el Colegio Superior de Señoritas. En 1953 se graduó como filóloga española en la UCR. Fue en 1966 cuando ella empezó realmente a escribir novelas, poesías, ensayos y cuentos, siendo una de las novelas más reconocidas hasta el día de hoy, Los perros no ladraron, la cual no es la que nos corresponde, pero es una de las más reconocidas de su historia. Con respecto a esta historia, Carmen Naranjo cuenta mucho sobre lo que es la parte económica y la parte social. En la vida profesional de Carmen, ella tuvo varios cargos importantes en el país, entre los cuales se menciona que fue embajadora ante Israel en Costa Rica en 1972, así como también fue la ministra de Deporte y Juventud en 1974. Hasta el día de hoy, el legado de Carmen Naranjo perdura como una de las escritoras e influyentes más importantes de Costa Rica y Centroamérica. Seguidamente, mi compañera les va a contar por qué Carmen Naranjo decidió escribir este libro y cómo ella lo relaciona con la vida de ella. Buenos días, compañeros. Les voy a hablar un poquito acerca de la escritora y por qué ella decidió escribir este libro. Entonces, la escritora Carmen Naranjo fue parte importante de Costa Rica. ¿Por qué? Porque ella trabajó en instituciones gubernamentales, lo que le permitió tener mucho conocimiento acerca de todas las problemáticas costarricenses y todas las problemáticas que se ven en el área de San José, como nosotros sabemos. ¿Cuáles son las problemáticas? La pobreza, ¿verdad? La gente en las calles, el alcoholismo, la drogadicción, el abandono, que también es parte muy importante de las problemáticas de Costa Rica, ¿verdad? Ella decide escribir este libro por esta razón, porque ella ya tenía el conocimiento acerca de todas estas problemáticas que se venían dando en el país. Sin embargo, podemos ver que la vida de doña Carmen Naranjo sí es muy distinta a lo que la historia cuenta, porque doña Carmen Naranjo tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de estudiar, de desarrollarse, de ser una filóloga española, una persona profesional que representa muy bien a Costa Rica, y vemos también cómo parte de su vida está relacionada al abandono también de su madre. Entonces, en el libro podemos ver cómo al protagonista lo abandonó su padre. Asimismo le pasó a ella durante su infancia, a ella lo abandonó su madre, ¿verdad? Y es parte como de una de las problemáticas que enfrentó ella durante su vida, y de esa forma fue de la que las plasmó en el libro, ¿verdad? Seguidamente, al compañero Víctor, hablando un poco de su historia. Primero, para hablar un poco sobre el libro, el libro tiene un personaje principal que es una autobiografía del mismo. Básicamente el libro trata de cómo desde la niñez hasta la vejez narra su historia, ¿verdad? Toda la biografía. El libro se divide como en 5 etapas: en la parte de la niñez, la juventud, la parte de la adultez, la parte de una adultez un poco más madura y la vejez. Para hablar un poquito de los personajes, está el personaje principal, él, que nunca se menciona en el nombre, solo narra las memorias y las palabras del mismo.
Por ahí se menciona a Andelilla, que es un personaje que tiene mucho protagonismo al final de la novela. La mamá, el papá, el abuelo y Elisa. Básicamente esos son todos los personajes que hay en el libro. El libro trata en sí, para contarles un poco sobre el libro y bueno, contar la historia del libro como tal, trata sobre este personaje y cómo desde su infancia va adquiriendo la palabra como tal y tomándola y haciéndola suya para contar toda su historia. El libro inicia con un montón de palabras haciendo referencia a eso, como él desde la niñez empieza a verse envuelto en las palabras, ¿verdad? Como lo mencionó Georgiana, él lo abandonó el papá al puro inicio, como se menciona en esta frase que dice aquí: no quiero que seas un mamita, he luchado para hacerte un hombre duro, fuerte, listo para enfrentarte a la vida. La mamá básicamente lo educó. Ahí se menciona que el papá era un sastre y los abandonó antes de que él naciera. Una de las frases que viene en el libro es que él tiene una conversación con la mamá y la mamá le dice: ¿cómo alguien que se fue cuando tú no habías nacido te va a querer? Por eso él tiene esa espinita con el papá y siempre quiso conocerlo. Y ahí él empieza a hablar con la mamá para tener más, abarcar o conocer un poco al papá, donde él le cuenta pues, que era sastre y que pues, los abandonó y que no lo iba a querer nunca, ¿verdad? Por eso hoy andamos vestidos así, de negro y de traje, porque bueno, el libro como tal es un libro muy melancólico, es un poco triste y hace referencia a eso, ¿verdad? Los trajes como tal venían vestidos así porque el papá era sastre y él menciona en una de sus conversaciones cómo se sintió él en un momento que mencionó al papá. Él dice que él se sentía como un traje abandonado y sucio, despreciado. Por eso nosotros estamos vestidos de traje. Aparte que también, pues en el contexto de la época, cuando se escribió el libro en los 60, 70, las personas, el libro está basado en la parte urbana de San José, donde cuando iban a trabajar las personas eran vestidos formalmente y de traje. ¿Verdad? Entonces la historia sigue ahí donde él en su infancia fue criado por su mamá, donde básicamente lo crió de una manera dura para que él fuese un hombre como tal, en esa ideología que había en ese momento donde tenía que ser un hombre y ser un hombre, ¿verdad? La mamá lo crió sola, por ahí se menciona un poco al abuelo, que fue una de las personas que él únicamente quiso como tal, donde le llevaba confites y demás, y eso es lo único que le menciona de alguien a la que tuvo aprecio. Como fue creciendo, cuando él cumplió la mayoría de edad, o más o menos así se relata, cuando tuvo ya pues un poco más de madurez, la mamá lo abandonó, lo dejó a sus ansias. Él le dijo: yo me voy a hacer mi vida, usted haga su vida, y lo dejó solo en el mundo, en donde él tuvo que buscar un trabajo de oficinista y empezar a vivir su vida, ¿verdad? Y empezar a relacionarse. Una de las cosas que tiene el personaje es que socialmente él le cuesta mucho relacionarse. Entonces, por eso usa la palabra para intentar acercarse a las personas. Empieza a trabajar en su juventud. Uno de los relatos importantes en la niñez es que él vivió en una casa que se menciona por ahí, aquella casa, tantas de otras casas. Era una casa pobre y al frente había pues un prostíbulo. Entonces, él de niño veía eso. En la juventud se ve influenciado, bueno, yo pienso así que se ve influenciado porque él, cuando ya es joven, empieza a frecuentar prostíbulos. Entonces, y ahí empieza su vida sexual, donde al no tener afecto o ese acercamiento con las personas, busca esa ansia sexual satisfacerla en los prostíbulos. Así sigue su vida, ¿verdad? Narra más su vida muchísimo en la parte donde él va trabajando, cómo va su vida trabajando y sigue la madurez. Llega a una madurez ya como adulto, donde ya empieza a salir, a frecuentar un poco más de fiestas y conoce a una persona, a este personaje de Elisa, es verdad que él le llama como Elisa nada más. Elisa es un personaje importante. ¿Por qué? Porque él la conoció en una fiesta, la siguió hasta su casa y él vivía en una parte, digamos que vivía en una parte de San José y Elisa vivía en otra. Él todos los días iba hasta un parque al frente de la casa de Elisa a stalkearla, a verla nada más. Durante un mes la estuvo viendo cómo ella socializaba con el novio en ese momento. Esperó todo un mes para esperar que el novio terminara con ella para hablarle y tener una relación con ella.
como obviamente ya él conocía durante todo el mes y la stalkeó y supo todo de ella, se dice muy fácil utilizar la palabra para enamorarla en ese sentido. Entonces tuvo una relación con ella ya en la parte adulta, donde ella misma rompió porque él le contó eso, ¿verdad? Que él la stalkeaba, básicamente. Al saber eso ella, los hermanos, bueno, le contó a los hermanos lo golpearon y lo mandaron al hospital. Y esto es una parte importante, porque aquí se ve cómo la palabra se usa para dominar inclusive a las masas. Perdón. Porque él estando en el hospital, cuando sale del hospital, él llega al trabajo nuevo y él miente, usa la palabra para mentir, contar una historia totalmente, pues, una mentira, una falacia, diciéndole a los compañeros que él recibió todos esos golpes defendiéndose de un asalto. Inclusive eso al llegar a hacer que él salga en los periódicos como un héroe, ¿verdad? Totalmente una mentira. Y así usó la palabra para mentir. Y así transcurre pues la historia donde él sigue aún, bueno, termina obviamente con Elisa termina con él y sigue la historia de él en el trabajo, rutinaria, ¿verdad? Donde él, pues una vida muy monótona de solo ir a trabajar y seguir yendo a los bares, a las prostitutas y seguir en esa vida muy solitaria y triste, melancólica. Entonces él empieza a buscar formas de hacer cosas y empieza a robar en su trabajo. A tal punto, eso ya es en la parte más adulta, en adultez pues un poco más adulta, ¿verdad? Empieza a robar donde lo ven robando y lo encarcelan, digamos, llega el momento que lo encarcelan y él está en la cárcel. En la cárcel, él bueno, empieza a narrar y contar un montón de esos pensamientos, a criticarse, a analizar todo lo que ha hecho en su vida, una vida pues muy triste. Y cuando está en ese momento llega y lo sacan de la cárcel, lo cual es una sorpresa para él porque él no tiene a nadie, está solo básicamente en el mundo. La que lo sacó de la cárcel fue la mamá, pero él y la mamá no tienen una relación buena, digamos, inclusive la mamá nunca lo vuelve a ver, nada más lo pagó porque era hijo, digamos. Ahí, él obviamente perdió el trabajo y ya empieza pues una vida un poco, aún todavía peor para él. Recordemos que él viene con una clase media baja, donde la mamá, y se logra instalar trabajando, entonces tiene un estatus normalito, donde puede pues por lo menos sustentarse. Perdón. Después de ese acontecimiento en la cárcel, él empieza a tener otros trabajos y ninguno le va bien, le empieza a ir muy mal, inclusive al hecho de no tener trabajo y caer en ser un marginado, caer pues en ser un vagabundo y en el alcoholismo. ¿Verdad? Y ahí se puede ver las claves sociales de ese momento. Perdón. ¿Agua? Estoy afectado. Después, al caer en la indigencia como tal, él lo que hace es frecuentar bares y usar la palabra para hablar con los demás alcohólicos como tal, y esa es su vida, básicamente, su vida de vivir. Ir y pasar hablando con las personas, usar la palabra para socializar y estar cerca de las personas. Después cuando ya él es un indigente, él empieza a vagar por la ciudad, donde se encuentra con Adelilla. Adelilla es el personaje que ella conoció al puro inicio cuando él era un niño. Adelilla la huerfanilla. Perdón. Él, ella, en la vida, ella se la topa en la juventud también, a mediados de toda la historia. Se la topa cuando ella era una indigente y inclusive le da limosnas. Al puro final, también se la va a topar cuando ya ella está muy mayor. Siendo un indigente, se vuelve a recontar con Adelilla. Al puro final, ella es una indigente que ya ha tenido como 14 hijos o un montón de hijos, diferentes papás, diferentes personas, ¿verdad? Se topa con ella y tienen pues una conversación donde él recuerda obviamente todo lo que fue Adelilla en su infancia y después donde la recordó como una indigente más a futuro. Y
comienza a tener pues una relación romántica, donde ella se le ofrece, básicamente pues ella también está sola. Y dos indigentes entonces empiezan a relacionarse a tal punto de que se casan. Bueno, llegan a un acuerdo de que son pareja o casados o un matrimonio entre ellos y se tratan como marido y mujer, se casan y llegan a tener un hijo. Bueno, ella queda embarazada de él, pero él en toda su historia quiso tener un hijo. Él le dejó embarazada a ella y ya como son personas adultas, bien mayores, pues ancianos, para ella es imposible tener un hijo. Ella va al hospital, tiene dolores, va al hospital y pierde el hijo de él. Esto pues obviamente es un golpe durísimo para ambos, ¿verdad? En el hospital a ella le quitan la matriz, por así decirlo, le hacen una operación y ya no puede tener más hijos. Entonces él obviamente pues se deprime como tal y la historia termina por final en esto, donde ella llega y le dice, como tiene un montón de hijos, le dice, yo sé que quieres un hijo, te regalo uno de mis hijos. Y ese es prácticamente el final de donde él, bueno, obviamente agarra a este hijo de ella y lo hace suyo. Esa es como la historia de Memoria de un hombre de palabra. Y para contextualizar un poco sobre el estatus social y la parte económica, ¿verdad? Ahí se ve Costa Rica en ese momento, donde él había un estatus normal, pero también había entonces parte de la indigencia, ¿verdad? Como se notaban las clases sociales, donde él recibió una educación, por ejemplo, y Adelilla, como era huérfana, terminó siendo una vagabunda. Él logró conseguir un trabajo y tenía un estatus diferente, ¿verdad? Pero obviamente por sus acciones terminó en la indigencia. Y ahora para continuar, Anthony, con la parte de... Bueno, yo les voy a comentar un poco de cómo podemos implementar el libro como tal pues, en la parte de la educación. Propusimos como 4 modelos para poder implementar lo que hemos aprendido del libro y pues bueno, sería como la primera parte, que es fomentar el pensamiento crítico por parte de la palabra. Bueno, el libro se menciona mucho, muy relacionado a la palabra que dice el personaje, que es una palabra de peso, que va narrando todo lo que conlleva pues, expresarse y demás. La parte del pensamiento crítico y de ver cómo va modelando el pensamiento crítico de cada persona. Y cito textualmente una frase del libro que dice: la palabra no solo describe el mundo, sino que la palabra lo modela. Entonces, ver esta parte de que la palabra como tal de las personas pueden llegar a influenciar en la parte de la educación. Como segundo punto sería ver una parte histórica. Se ve reflejado en el libro la parte histórica de lo que va sucediendo con el personaje, todo lo que él va viviendo en la parte de la niñez, la adolescencia, en la parte de la adultez, y que va reflejando más adelante en el transcurso de la obra. Bueno, igual, cito textualmente la parte de la frase. Dice: la memoria es una narración personal que define las personas que somos. Entonces, como que esta parte de la memoria, en la parte de la educación, que tenemos que fomentar más la memoria colectiva, de que no solamente lo que pasa acá pues, transcurre, un ambiente social, cultural, va moldeando la parte de la educación. Como tercer punto, la parte de la equidad y la inclusión, dado que lo vemos en la obra, la parte de la equidad, donde se ve que el personaje tiene más opciones laborales, por decirlo así, que por ejemplo Elilla, ¿verdad? Que no tiene ningún estudio y simplemente se quedó estancada en la parte de la indigencia. Pero el personaje, bueno, al final termina en indigencia igual, pero tiene pues un estatus más de educación, igual que la escritora, que le habían pues, prohibido un poco el estudio y más adelante sí fue más de estudio.
Y como por último, la transformación sociocultural en la parte de la palabra como tal, porque la palabra puede llegar a incluir o puede llegar a excluir, dependiendo cómo la usemos. Bueno, chicos, también una parte muy importante de la historia es ver como método o como modo de reflexión todo lo que este personaje pasó, y aparte de eso también ver como la raíz de todos estos problemas, porque podemos ver cómo el personaje hace énfasis, ¿verdad?, en todo lo que a él le faltó, ¿verdad? Que le falta una familia unida, que le falta alguien que lo guiara por su vida, ¿verdad? Y es muchas veces también la falta de ese rumbo el que hace que nosotros nos perdamos y hagamos cosas que tal vez no quisimos hacer. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo este personaje terminó en la indigencia, como mencionaba el compañero Anthony, pero es un personaje que estudió, o sea, es un personaje que se preparó, su vida no estaba como perdida del todo desde el principio, solamente que al no tener un rumbo, al no tener esa voz, ¿verdad?, familiar, al no tener la mamá, al no tener el papá, que como lo mencionaba también el compañero Rodolfo, él se sentía como un saco viejo, ¿verdad?, y abandonado por no tener esa figura paterna, la figura que le diera la luz, que también por eso estamos en el stand, ¿verdad?, hicimos las lucecitas, porque muchas veces es como lo que nos hace falta, ¿verdad?, para no perdernos, y alguien también que nos guíe, ¿verdad?, y que nos deje saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y por eso es que este personaje terminó en la prostitución, en las drogas, en la indigencia, que también, chiquillos, es muy importante notar que son las problemáticas, como lo mencioné anteriormente, que se ven en las ciudades de San José. Así que la autora pues quiso hacer énfasis a esto, ¿verdad?, para que nosotros notáramos y no nos olvidemos de todas estas problemáticas que sí existen y que muchas veces pues por otras problemáticas tal vez más grandes ignoramos. También podemos ver por acá lo que es el laberinto, se refiere al laberinto, que bien el narrador menciona que él a veces se sentía como un laberinto, o sea, que se sentía perdido, y que en este laberinto muy pocas veces aparecía solamente su mamá, así como señales de vida, y que luego de ahí se perdía. Podemos ver que el narrador es una persona prudente, que es una persona estudiada, que es una persona inteligente. Sin embargo, al no tener un rumbo, no tener dónde ir, no tener con quién hablar, pues se pierde en la vida y termina en la indigencia, ¿verdad? Que es de hecho el estado de muchas personas de la zona de San José. No sé si han tenido alguna vez la oportunidad de hablar con un indigente de San José, pero hay muchas personas que son estudiadas inclusive. Entonces llegaron a las drogas, ¿verdad?, al alcoholismo, y terminaron en las calles, lamentablemente. Eso también, bueno, los cositos negros que están así más recortados al propio, para que se vea como no tener distintas partes de nuestra vida, puede ser que nosotros nos quebremos en algunas ocasiones. Y no sé.